Romanos, el capítulo 8, versículo 5, antes de leer. Como todos estuvieron, les voy a dar una definición de algunos que se han dedicado a estudiar secularmente y que son entendidos en la materia. Han definido la mente de la siguiente manera. Ellos dicen que la mente es el espacio en el cual los seres humanos guardan todo tipo de conocimientos, recuerdos y percepción de las cosas, y que es responsable a su vez de nuestra voluntad, imaginación y de crear nuestros pensamientos. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o la intención, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decíamos que, de acuerdo a aquellos incluso que no son creyentes, pero más nosotros que conocemos la palabra de Dios, vemos que la mente es parte importante del ser humano. Tal vez una de las más importantes partes del ser humano. Algunos definen al hombre como cuerpo, mente y alma. La mente no solamente para el hombre inconverso es importante, sino que para Dios es importante. Nuestros pensamientos son a su vez los que determinan nuestra conducta. Damos unos ejemplos prácticos. La mente, según los que han estudiado al respecto, se alimenta de los sentidos de una persona, del gusto, del tacto, de la vista, del oído y del olfato. Entonces, cuando yo estoy alimentando mi mente a través de uno de estos sentidos, ejemplo la vista, poníamos un ejemplo bien práctico: yo tengo dos caminos, y si en uno de esos caminos, que me llevan los dos al mismo lugar, digamos, uno de esos caminos tiene un león feroz, rugiente, al entrar a ese camino, y el otro está despejado. Yo voy a mirar lo que allí hay, y de acuerdo a eso que yo estoy mirando, mi mente va a comenzar a crear algunos pensamientos al respecto, y voy a escoger ir por el otro camino, ¿cierto? A menos que usted, decíamos, sea un domador de león, pero lo que yo estoy observando va a alimentar mi mente, va a crear pensamientos al respecto y me va a hacer actuar de determinada manera. Nuestros pensamientos determinan nuestra conducta, determinan lo que somos y determinan también lo que hemos de ser a futuro. Por eso es importante que nuestra mente albergue cosas provechosas, que es lo que vamos a meditar en el día de hoy. Decíamos también que la mente que nosotros teníamos y los pensamientos que nosotros teníamos antes de conocer al Señor no pueden ser los mismos que tenemos hoy que conocemos al Señor. Nuestra mente no puede ser la misma. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Es nueva, es distinta a aquella antes de Cristo, antes de conocer al Señor Jesucristo y confiar en Él como Salvador. Una mente distinta y pensamientos distintos. Aquí leemos en Romanos que aquellos que son de la carne piensan, por lo tanto, en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Vemos en Gálatas también acerca de la carne y del Espíritu que estos dos se oponen entre sí. Hay un conflicto constante, porque no quieren lo mismo, no buscan lo mismo. Ahora,
Si la mente y los pensamientos de un creyente y de un incrédulo son distintos, entonces la conducta de un creyente y de un incrédulo debiese ser distinta también. Como un creyente tiene pensamientos distintos y una mente distinta a la de un inconverso, entonces no puede actuar de la misma manera que aquel que no conoce al Señor. Porque aquel que no conoce al Señor piensa las cosas de la carne y actúa también de acuerdo a eso. No tiene esa otra parte que es un poco el contrapeso. Ya que nuestra mente es donde se albergan nuestros pensamientos, los que a su vez son los que determinarán nuestra conducta, y lo que seremos entonces, nuestra mente debe de manera constante ser renovada, como lo aprendemos en la Escritura. Hay muchos pasajes que hablan de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que es renovar? Hacer nuevo, hacer algo nuevo. Efesios, acompáñenme a Efesios. Efesios, el capítulo 4. Dábamos algunos datos estadísticos relacionados con, no tanto con la mente, sino que de uno de los sentidos de los cuales se alimenta nuestra mente. Yo decía en esta oportunidad que en nuestro país los niños entre 4 a 12 años ven televisión un promedio de 3 a 4 horas al día. Eso decíamos que en el mes son un poquito más de 130 horas y al año son un poco más de 1.300 horas. 1.300 horas de televisión. 1.300 horas donde este niño se está alimentando, o mejor dicho, está alimentando su mente de aquello que no edifica, de aquello que no es provechoso. Y decíamos que nuestros pensamientos, que son los que están en nuestra mente, van a determinar lo que somos y nuestra conducta. Entonces, a mí me parece una estadística terrible en nuestro país, 3 a 4 horas diarias. Y decíamos también que a nivel de Latinoamérica, Chile es el país donde los niños pasan la mayor cantidad de tiempo solo viendo televisión. Un 40% creo que era el dato. 40% de esas 3 a 4 horas que yo decía, un 40% de ese tiempo pasan solo viendo televisión, sin supervisión. Peor todavía. Dos estudiosos de la mente, y especialmente de la mente criminal, dos científicos y psiquiatras, uno de ellos ya está muerto. Ellos se dedicaron a estudiar la mente de aquellas personas que delinquían, que eran criminales, y estudiaron en hospitales psiquiátricos para esas personas, estudiaron con personas que estaban en la cárcel, y ellos llegaron a varias conclusiones. Pero una de esas, que yo se lo comentaba la vez pasada, decía, una de estas conclusiones decía, la única forma de cambiar el comportamiento del criminal es alterar su forma de pensar. Ellos decían que no importa la cantidad de años que una persona esté, entre comillas, en rehabilitación, si esa persona no cambia su manera de pensar, va a salir de esa rehabilitación y va a volver a delinquir, porque su mente está atrofiada. Veíamos todos aquellos pasajes que hablan de la mente de aquel que no conoce al Señor, una mente vana, una mente vacía, una mente depravada, una mente cuyo designios del pensamiento son de continuo al mal. ¿Cómo entonces renovar nuestra mente? Ya que es tan importante. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hagan nueva su mente. ¿Cómo entonces? ¿Cómo? Bueno, una no clave, pero
una de las ayudas que tenemos está en la misma definición que nosotros damos de la mente, que es la que crea los pensamientos, que son los que determinan nuestra conducta. Si los pensamientos que hay en mi cabeza, en mi mente, son los que determinarán cómo yo me voy a conducir, cómo yo me voy a comportar, las decisiones que yo voy a tomar, cómo yo voy a hacer en realidad, entonces, como creyentes, debiésemos procurar que en nuestra mente haya algo que sea de edificación, hay algo que sea de provecho, hay algo que influya positivamente en nuestra conducta. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Este capítulo 3, o parte de él, habla de la conducta del creyente, como ahí dice un título que sabemos no está inspirado, pero que está bien puesto, de la vida antigua y la nueva. Hablando de esto, el apóstol Pablo dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debemos llenar nuestra mente de lo que es provechoso, de aquello que, como decía, pueda influir de manera positiva en nuestra conducta. ¿Y qué más provechoso para un creyente que la palabra de Dios? ¿Qué más provechoso para guardar en nuestra mente que la palabra de Dios? Si nuestra mente estuviese llena de la palabra de Dios, saturada de la palabra de Dios, les aseguro, hermanos, que nuestra conducta sería muy distinta a la que posiblemente tenemos. More en abundancia, habite. Y la palabra de Dios, hay un hogar en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Y en qué proporción? En abundancia. Aquí una traducción más fiel sería, more ricamente en vosotros. Y yo pensaba en aquellas personas que tienen mucho dinero, que nosotros decimos que son ricos. Desde el punto de vista material, esas personas no tienen necesidad, porque son ricas. Tienen todo lo que necesitan desde el punto de vista material. Podríamos decir nosotros que nuestra mente no tiene necesidad de la palabra de Dios porque es rica en la palabra de Dios nuestra mente, porque está abundantemente en nosotros la palabra de Dios. ¿Podríamos decir eso? La palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Nuestros pensamientos determinarán nuestra conducta. Y como preguntamos en aquella oportunidad, lo volvemos a preguntar hoy. ¿En qué pensamos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos pensando hoy día? ¿Pasan por nuestra mente de manera constante textos, pasajes de la palabra de Dios? ¿Pensamos constantemente en lo que Dios es? ¿En su carácter? ¿O son otros los pensamientos que llenan nuestra mente? Pensamientos vanos,
como los de aquellos que abundan en una persona que no conoce al Señor. Pensamientos vacíos, pensamientos, incluso de acuerdo a la definición de esa palabra, vanos, depravados. Nuestra mente, nuestros pensamientos no pueden, hermanos, ser iguales a los de una persona que tiene una mente vana, un entendimiento entenebrecido. Nuestras mentes debiesen estar llenas de la palabra de Dios. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si guardáramos los dichos de Dios, las palabras de Dios en nuestra mente, y la llenáramos de aquello, no pecaríamos constantemente contra Dios como tal vez lo hacemos. Para terminar, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, ¿y qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cuál será el resultado de aquello? La paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Uno a veces toma distintos temas y el Señor le da distintos temas para que podamos compartir. Pero inevitablemente, en muchas de esas oportunidades, siempre terminamos en la palabra de Dios y en la oración. Aspectos vitales en la vida espiritual de un hijo de Dios. Y que vemos que incluso tienen trascendencia, incluso van a afectar nuestra mente y nuestros pensamientos. La palabra de Dios y la oración. Usted a veces se siente agobiado con pensamientos que no quisiera tener porque le producen angustia, le producen temor. Ponga aquella ansiedad en oración en la presencia de Dios. Llene su mente, de la palabra de Dios. Así se renueva la mente. En la palabra de Dios y en la oración. A mí, en los primeros años de mi vida creyente, me enseñaron aquel ejemplo del vasito de agua lleno de suciedad. Un vaso lleno de suciedad, lleno de basura, que es puesto abajo de una llave de la cual sale agua limpia. Deje ese vaso ahí. Deje que caiga el agua. Y usted verá que no es necesario que usted haga nada más que eso. Solamente deje correr el agua y ese vaso en algún momento va a estar limpio completamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En guardar su palabra. En mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra él. ¿Se pregunta usted por qué cae a menudo? Preguntémonos mejor, ¿qué es lo que llena nuestra mente? ¿Con cuánta frecuencia yo clamo a Dios en oración?
para que Él traiga paz a mis pensamientos.